Bien, vamos a resolver la plantilla número 6 del libro de Futoshiki de nuestra colección Más allá del Sudoku. Bueno, analizando por ejemplo en la columna A, tenemos aquí 3 mayor que cierto número y ese también mayor que otro número. Entonces es evidente que esta columna se puede, en la columna a partir de 3 hay una, diríamos, una escalera de relaciones de orden. Entonces es evidente que esto de acá se resuelve de un único modo, que es ubicando 3 mayor que 2 mayor que 1, ¿no? Es inmediato. 3 mayor que 2, 3 mayor que 2 y 2 mayor que 1. Es una escalerita, ¿no? En la columna A. Bueno, a continuación, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Un consejo práctico es intentar ubicar los números extremos, la unidad, y en este caso es 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a la fila 5, el número 1 no puede ubicarse en la columna A por simple repetición, ¿no? En la columna A no puede ubicarse en la fila 5 el número 1, tampoco en la columna D, tampoco no habría número para la izquierda, y tampoco en la columna C, pues no habría número para la columna B. Conclusión, el número 1 se ubica en la fila 5 en la columna B, el número 1. Bien, a continuación seguimos analizando en la fila 5, pero ahora para el número 3, por ejemplo. Es inmediato que no puede ir en la columna A por repetición, y tampoco puede ir en la columna D, pues si ubicamos un 3 en la columna D en la fila 5, necesariamente en la columna C es 1 o 2, pero esos dos ya están, ¿no? 1 y 2 ya están. Por lo tanto, en conclusión, 3 no puede ir en la columna A, en la fila 5. 3 no puede ir en la columna A ni en la columna D. Por lo tanto, conclusión, 3 en la fila 5 se ubica en la columna C, el número 3. Bueno, podemos entonces continuar, por ejemplo, en la fila 2 con la ubicación del extremo 5, del número extremo 5, ¿no? Por ejemplo, no puede ir en la columna E, pues no habría número para la fila 1, ¿no? Tampoco puede ir en la columna D, el mismo motivo, ¿no? No habría número para la columna E, si ubicamos 5 en la columna D. Bueno, de igual modo en la columna B. En la columna B no puede ubicarse 5, pues no habría número para la columna C. Conclusión, entonces, el número 5 en la fila 2 solo se puede ubicar en la columna C. Ahí está, ubicándolo en la columna C, ¿no? O en el casillero C2. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ubicar aquí ahora? Por ejemplo, ahora podemos hacer el siguiente análisis en este casillero, en la misma columna C que venimos trabajando, en la columna C, fila 3, ¿no? Columna C, fila 3, por ejemplo. Observemos qué números, en forma inversa, qué números no pueden ir ahí, ¿no? Por ejemplo, es inmediato que no puede ir 5, ¿no? Por simple repetición. Tampoco puede ir 4, pues si ubicamos 4 en la columna C, fila 3, en el casillero C3, en el casillero superior C4 tendría que ir necesariamente 5 y eso no es posible por repetición, ¿sí? Entonces tampoco puede ir 3 por simple repetición, tampoco puede ir 2 por repetición. Entonces vea usted, en conclusión, en este casillero que hemos resaltado de rojo, en este casillero no puede ir 5, no puede ir 4, no puede ir 3, no puede ir 2. Conclusión, el único número que se ubica aquí es el número que puede ubicarse en el casillero C3, es el número 1. ¿Listo? Entonces el número 1. ¿De acuerdo? El número 1. Entonces ahora podemos proseguir en la resolución, ¿no? Por ejemplo, el número 1, por ejemplo, seguimos analizando el número 1, pero ahora en la fila 1. El número 1 no puede ir en la columna A por repetición, tampoco en la columna B por repetición, tampoco en la columna C por repetición, y tampoco puede ir en la columna E, perdón,
en la columna E, pues no habría número para la fila 4, ¿no? Fila 2, perdón. Si aquí colocamos un 1, no habría número para en la misma columna E, en la fila 4, fila 2. No habría número, ¿no? Conclusión, el número 1 solo puede ubicarse en la fila 1 en la columna D. Acá, en la columna D. Note usted que ya hemos ubicado 4 unos, ¿no? Falta ubicar un 1 y ese será en la fila 4. Acá, ¿no? En la fila 4 falta ubicar un 1 y la única posición es en la fila 4 en la columna E. Muy bien, ahí estamos, ¿no? Hasta ahí ya vamos avanzando. Ya hemos ubicado todos los unos, ¿no? Hay 5 unos ya ubicados. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos, por ejemplo, ahora, que podríamos ubicar el número 1, los números unos, el número... Por ejemplo, ahora, si seguimos en la fila 1, preguntémonos por la ubicación del número 3. Bueno, no puede ir en la columna A por simple repetición, ¿sí? Tampoco puede ir en la columna C por repetición también. Y tampoco puede ir en la columna E. Pues si ubicamos 3 acá, en la columna E, en la fila 2, tendría necesariamente 1 o 2, pero 1 y 2 ya están, ¿no? Conclusión, el número 3 en la fila 1, el número 3 en la fila 1 solo quepa en la columna B, acá, en la columna B. Ya está. Muy bien, entonces hasta ahí seguimos avanzando. Ahora en la columna B, por ejemplo, preguntémonos ahora en la columna B la ubicación del número 2, por ejemplo, ¿no? 2 no puede ir en la fila 4, pues necesariamente en la fila 3 tendría que ir un 1 y eso no es posible, ¿no? Bueno, tampoco puede ir en la fila 3, en la columna B el número 2 tampoco puede ir en la fila 3 por repetición directa, ¿no? Conclusión, el número 2 en la columna B solo puede ubicarse en la fila 2. Muy bien, entonces eso que trae como consecuencia inmediata acá, ¿no? En la fila 2 tenemos esta relación de orden y solo quedan por ubicar los números 3 y 4. Bueno, entonces será así, ¿no? 3 en la columna D y 4 en la columna E. E inmediatamente se observa que en la columna E, en la fila 1, solo puede ubicarse 5, porque ¿quién es mayor que 4? Solo 5 para el juego, ¿no? 5. En la columna E, fila 1. Y de inmediato se puede completar la columna E, completando la columna E con el número que falta, que es el número 3. Ahí está, el número 3. Bueno, ya también hemos ubicado todos los 3, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Bien, si seguimos entonces a ver, entonces ahora ubicando números, los que faltan, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos aquí el número 2. Ajá, acá, ¿no? En la, a ver, acá en la columna, acá, ¿no? En la columna D, ¿no? En la columna D, por ejemplo, el número 2 no puede ir en la fila 5 ni en la fila 3. Repeticiones, ¿no? Repetición en la fila 3 y en la fila 5. Por lo tanto, conclusión, el número 2 en la columna D solo puede ubicarse en la fila 4. Muy bien. En la fila 4 ya está. Entonces ahora tenemos que bueno, note usted que ya hemos ubicado 4, 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, falta 1 y la única posición que falta cubrir con el número 2 es en la columna C, ¿no? Columna C, entonces en la columna C el número 2 se ubica en la fila 1, ¿no? Pues no puede ir en la fila 4 por repetición. Conclusión, por ejemplo, completando la columna C, tenemos que el número que falta es 4 e irá en la fila 4. Inmediatamente podemos concluir también, completar en la fila 4 con el número 5. Número 5 en la columna B y en la columna B queda por completar con el número 4, ¿no? Y se respeta la relación de orden, ¿no? 5 mayor que 4.
Completando en la fila 3 tenemos que falta ubicar el número 5. El número 5 en la columna D falta ubicar el número 4. Fila 5, el número 4. Columna D, fila 5. En la fila 5, bueno, falta ubicar el número 5. Será en la columna A. Y el último, que es el número que está faltando en la columna A o fila 1, ¿no? Que es el número 4. Con esto entonces hemos logrado nuevamente completar la plantilla con los números del 1 al 5 en fila y en columna sin repetición, ¿de acuerdo? Y además estableciendo correctamente la relación de orden que se indicaba al inicio en la plantilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1 menor que 3, 3 menor que 4, ¿no? Acá 3 mayor que 2, 5 mayor que 4, o en forma inversa 4 menor que 5. Acá también 1 menor que 4 en la columna C. Acá en la columna A 1 menor que 2. En la fila 2, 2 menor que 5. Y acá, ¿no? Una escalerita pequeña. En la fila 2, 3 menor que 4 y 4 menor que 5 en la columna E. Bien, entonces con esto entonces hemos concluido la resolución de la plantilla 6 del libro de Futoshiki de nuestra colección Más allá del Sudoku. Gracias.